Bueno, pues mucha gente está pendiente a ver si ese ciclón tropical que está ahora mismo por la zona de Cabo Verde puede subir hacia el norte, en este caso, y llegar hasta Canarias. La verdad es que hay pocas posibilidades de que esto ocurra, pero se está estudiando precisamente desde el Centro de Huracanes de Miami, de Estados Unidos, precisamente esa posibilidad. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está usted tardes. preparado por si acaso si viene ese ciclón? No creo que la isla esté preparada para aguantar un ciclón si lo comparamos, ¿no? Si lo comparamos con la tormenta Delta de hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero esperemos que esas pocas posibilidades que dices tú del 60% se viren para el otro lado y no se cumplan y no nos toque, porque no creo que bueno, sea muy bueno. Así todo esperar un poquito de lluvia. Hay que anclarse bien por si acaso. Vamos a hablar con don Andrés Martinón. Buenas tardes, que usted habló precisamente con el responsable de la EMET en Canarias. Efectivamente, buenas tardes, con David Suárez. Pues sí, dice que hay un 60% de probabilidades de que llegue, como bien has dicho tú, arranca desde Cabo Verde ahora. Y es bastante probable que se colocará al suroeste, creo que dijo él, al suroeste del archipiélago, y es bastante probable que deje alguna lluvia, más en las islas de gran relieve, es decir, principalmente Gran Canaria y Tenerife. Ahí estamos viendo y claro, que esas cómo colas, va subiendo, ¿no? Sí. Y esa cola pueda dejar alguna precipitación. Dice que dentro de lo que son tormenta tropical, ciclón tropical, esto sería en la escala menor, es decir, sería un grado menor. Pero sí, sí se contempla es lluvia, ¿no? Alguna precipitación, sí. Importante, sobre todo en las islas más de mayor nivel, de mayor relieve. Buenas tardes, Usoa Ibarra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Usted no tiene miedo a los ciclones, ¿no? Hombre, soy prudente después de la experiencia del Delta, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, también recalcar lo que acaba de decir mi compañero. La EMET dice que hay una probabilidad entre fuerte y muy fuerte, pero sí es verdad que la incidencia no va a ser directa sobre el archipiélago y será entre el sábado 24 y el lunes 26, ¿no? En esa sí, el domingo cronología. Que el domingo es cuando más podría llegar, pero es cierto que este tipo de cosas algo tendrá que ver el cambio climático. Antes era muy improbable porque enfrente, en fin, sobre todo de Cabo Verde y tal, en la zona del Caribe, en la zona tropical, allí sí se produce. Ahora mismo precisamente se está formando un ciclón importante, un huracán importante en la zona del Caribe, ¿no? Sí, que se desplacen y que lleguen hasta las Islas Canarias, donde no, la vertiente de los Alisios, o si no, un tiempo complicado. De suele como aniquilar, iba a decir, ¿no? Echarlos, expulsarlos y no tenerlos. También es verdad que hay que decir que hace 17 años del Delta, en medio tampoco ha pasado nada. Es verdad que el Delta sí fue fuerte, eso sí que se puede contar como una tormenta tropical en toda regla. Pero en este caso yo creo realmente que seguro que va a llegar el domingo y yo creo que va a haber poquita lluvia, no sé si algo habrá en las islas grandes, en las islas de alto relieve y yo creo que de todas maneras en la EMET estos son como los médicos, ¿no? Que te ponen casi a veces en lo peor para luego eliminar el riesgo. Hay que decir de todas maneras que la zona geográfica y física en la que se encuentra Canarias, en relación a lo que ocurre en Asia o lo que ocurre en la zona tropical en América, sobre todo en la zona del Caribe, también en Miami, toda esa zona, digamos, del sur de Estados Unidos, en el Golfo del Cabo de México. El Golfo de México. Ahí realmente se forman, vamos, en comparación con lo que allí ocurre casi todos los años, Canarias está en un sitio privilegiado, Pedro. Hombre, somos una zona en todos los sentidos bastante estable, ¿no? Desde el punto de vista meteorológico sobre todo. Y hombre, es que no tiene ni punto de comparación lo que pasa en estas épocas. Precisamente no comienza prácticamente en estas épocas en Centroamérica, Pedro, y asciende. Aquí, Pedro, ocurre un huracán como los que uno ve en las televisiones de lo que ocurre. Pues yo creo que cada vez que veo esas imágenes de Estados Unidos, creo que casi todo el mundo tenemos la misma reflexión. ¿Para qué hacen esas infraestructuras tan endebles? Porque parece que ese tipo, yo después habría que comprobarlo, ¿no? Pero son viviendas de madera, viviendas con otro tipo de estructura mucho más endeble de la que se fabrica aquí en Canarias y en Lanzarote. No sé si es que a lo mejor está troqueado, está cambiado la percepción que tienen ellos de... Pues no me digan ustedes, a mí que no lo piensan también, pero ¿cómo va a aguantar esto un huracán?
Bueno, pues ya veremos, Pedro, con sus reflexiones algún día. ¿No lo piensan ustedes o seré yo que soy un poco raro? No, yo también lo pienso, pero digo, es que porque como se les vuelan cada 2 por 3, No, es más pero fácil yo creo que montarlo. también es por el tema económico y también por los recursos naturales que tienen allí, ¿no? Supongo. Bueno, lo que está complicado aquí, Andrés, cada vez más es llegar a fin de mes, sobre todo para aquellas familias que tienen un sueldo o 2 sueldos pero pequeños, porque sigue la cesta de la compra siendo cada vez más importante. Y ya no solo la cesta de la compra, es que ya todo está más caro. Es verdad que los combustibles ahí se han mantenido en la fase alta, pero no tan alta que alcanzó hace 2 o 3 meses. Sí, lo que has dicho tú, en verdad, si hacemos la comparativa de todo este último año donde se ha producido esta escalada del IPC y de la inflación, fueron los combustibles y la electricidad lo que verdaderamente creció. Pero ya en las últimas cifras se ha mantenido, incluso bajado, pero sí había un apunte que se llegaba casi hasta el 13%, o sea, por encima de la media, en productos de primera necesidad, que eran alimentación y bebidas no alcohólicas. Al final, hemos ido a la calle y lo que viene todo el mundo a decir es que te habla de productos básicos, porque al final tú si quieres, si fuera en viajes, pues no viajas, o discotecas, pues no vas a la discoteca, pero comer, vas a tener que comer. Entonces, en las puertas de los supermercados donde hemos ido, la gente dice que no tenemos escapatoria, al final le estamos pagando unos precios donde antes pagamos 4 euros, ahora pagamos 11, así todo el mundo, lo que yo creo que cada uno... Pero todo está relacionado, Sí. ¿no? La carestía de los productos de primera necesidad vienen también... vienen o van al alza también porque producirlos cuesta muchísimo más de lo que costaba antes. Es que va tirando como si fuera una cadena, una cosa de otra, ¿no? Y es verdad que antes lo que parecía que estaba llamando la atención era el precio de los combustibles, de las gasolinas, del tema también de la energía, aunque ahora estamos viendo que para producir, pero es algo lógico, para producir esos bienes de primera necesidad, el pan, el mantener una granja con sus gallinas, con ciertos animales, pues todos se han encarecido y tienen que subir para arriba también los precios, ¿no? Usoa, ¿tú has notado ese incremento en la cesta de la compra? Hombre, obviamente. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser todos conscientes desde hace ya unos meses atrás de la situación de la coyuntura internacional en la que nos encontramos, que no es nada sencilla. Ayer precisamente el propio presidente estadounidense tuvo que reconocer que se avecinan muy malos tiempos, ¿no? En la principal potencia también económica mundial, un periodo de recesión, de enfriamiento de la economía, dijo que se van a perder puestos de trabajo, pero que asegura es la única manera que tiene, en este caso con la subida de los tipos de interés, con la carestía también de vida, la única manera que tiene el gobierno ahora mismo para poder solventar este bache. Así que los tiempos de prosperidad, digamos que han llegado a su tope. Y bueno, pues yo cada vez es verdad que igual estoy más sensible, pero veo también más promociones en las grandes superficies, más ofertas. También el otro día pues, me emocionó ver iniciativas del pequeño comercio, no precisamente aquí en Canarias, pero sí en la península, que hay muchos que para captar precisamente y fidelizar clientela, pues están poniendo unas cestas de la compra con unos topes. Por ejemplo, imagínate una cesta de la compra con 29 productos a 30 euros. Entonces es una manera también un poco pues, de ayudar, de acomodar, ¿no? La realidad del bolsillo del cliente a las posibilidades en esos márgenes de beneficio en los que se encuentran muchas tiendas de alimentación. Hay que decir que en el caso de las grandes superficies es que han estado ganando millonadas desde la pandemia. Yo de todas maneras lo único que sé es que no sé es cómo pueden llegar las familias a fin de mes, porque los que tenemos sueldos medios altos, realmente vemos que ya vamos con el agua al cuello. Pero ¿qué piensa la gente de Lanzarote? Lanzarote Televisión ha salido a la calle. El mes de agosto se cerró en términos económicos con un ligero descenso del IPC que durante varios meses creció hasta llegar a los 10,8 puntos. Esa liviana bajada hasta los 10,4 sigue siendo una cifra desorbitada para el ciudadano de a pie y sobre todo el que más lo ha sufrido es el trabajador medio y por supuesto el que se encasilla en un perfil bajo salarial. Y uno de los indicativos que más nota la gente en el día a día es precisamente la cesta de la compra. Por eso nos hemos acercado a un supermercado para saber si la subida de los precios les afecta a final de mes. Cuesta porque la comida está muy cara, pero muy cara. Por mucho que vaya a las ofertas, nunca terminas de llenar el carro porque está muy cara. 4 cosas y lo que antes te costaba 4 euros te cuesta 11, por ejemplo. Se está notando un poquito la inflación, sí, un poquito más que antes. Ha subido, sí, se nota mucho la subida. Se nota bastante, se nota mucho. En los embutidos, en la fruta, se nota bastante, en todo.
la limpieza. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha afectado al bolsillo del europeo, pero España es uno de los países a los que ha lastrado más. Se espera que 2022 se cierre con unos indicadores del IPC en torno al 8%, pero la media europea se situará en el 4,3%, casi 4 puntos por debajo. Otro dato significativo, según el Instituto Nacional de Estadística, es que más de 21 productos alimenticios básicos en España han crecido una media de un 12%. Nuestro país se sitúa por 16º mes consecutivo, liderando la tabla de inflación en la eurozona. Bueno, pues esta es la situación y parece, insisto, que no van a cambiar las cosas. Es verdad que tanto el Banco Central como también en este caso en América están tomando medidas para enfriar la economía, para evitar que siga subiendo la inflación, pero no es fácil conseguirlo. Todo va a depender mucho también de cómo funcione la guerra de Ucrania en los próximos meses y eso va a seguir creando esa incertidumbre e inestabilidad económica que está generando en todo el mundo. Después del día de ayer no tiene muy buena pinta, ¿no? Por las declaraciones primero de Putin a primera hora de la mañana, ¿no? Hablando de la movilización de los que ha calificado ahora como reservistas y también de las posibilidades de activar el famoso botón nuclear. Después fue la reacción de Biden hablando también para intentar, yo creo que apaciguar un poco los ánimos de Putin, ¿no? Hablando de que no iban a permitir en ningún momento pues que hubiera alguna tentación, ¿no? De llegar a ese tipo de situaciones, y después con el tema de la economía, ¿no? Que ayer reconocía Biden que va a haber una recesión económica. Pero también, claro, lo decía el otro día María Fernández de Coalición Canaria, que al final el ciudadano lo paga todo porque el enfriamiento de la economía lo paga el trabajador medio. ¿Cómo? Pues entonces subidas de tipos de interés, ¿qué te encarece? La hipoteca, que al final es como un producto básico también, no deja de ser tu vivienda, y al final sigues teniendo una cesta a la compra cara más una hipoteca. Además, el mercado inmobiliario también va a sufrir un bajón, que es un sector importante. Y yo creo que al final todo nos hace más pobres, ¿no? Porque frenar el encima de la economía, porque luego la verdad que afortunadamente nosotros los hoteles están llenos, o sea, se necesita mano de obra, pero bueno, luego hay otros problemas, hay viviendas, nosotros tenemos muchos problemas. Nosotros dentro de ese mundo somos relativamente privilegiados porque el sector turístico, que es el principal motor de la economía de Canarias y de Lanzarote, por supuesto, pues se mantiene firme de momento, ¿no? Y mantiene el pulso. Incluso me comentaba gente del sector turístico que para octubre, que siempre es un mes complicado, porque realmente la temporada de invierno comienza a mediados de octubre, principio de noviembre. Bueno, pues en octubre ya hay reserva de 60-70%. Eso quiere decir que todavía falta hay unas muy buenas perspectivas. Hay buenas perspectivas. Es verdad que te advierten que que ahora todo es mucho es mayor la incertidumbre porque puede cambiar de un momento para otro la situación y esa reserva quedarse en la mitad. El sector turístico está, o en Lanzarote y en Canarias estamos viviendo una situación como la que vivimos en su momento, desgraciadamente para algunos, como la primavera árabe, ¿no? Que fuimos el destino privilegiado de zonas que lo estaban pasando verdaderamente mal. En este caso, los mismos europeos están tendiendo a salir más los centroeuropeos, están tendiendo a salir más de vacaciones en épocas que no eran las más predilectas de ellos por el tema de la conflictividad, de los recursos, de lo que les cuesta mismo estar allí pues subsistiendo, pues prefieren a lo mejor coger las vacaciones. Está cambiando todo. Bueno, pero la ocupación alojativa en el caso de Canarias, de Lanzarote, que ha sido la mejor de Canarias, que roza el 94%, es decir, un porcentaje por encima del general buenísimo. También es un poquito engañoso, ¿no? Porque hemos reconocido que este verano había muchísimas personas que, pese a la inflación, a las colas del hambre, a ya las advertencias de las ONGs y de organismos de asistencia social, que tienen muchísimas dificultades para poder garantizar esa cesta de la compra mínima de la que hablabas antes a las personas que más lo necesitan, ¿no? Porque, lógicamente, ellos tienen un presupuesto que ahora mismo no les llega para poder dejar a estas personas con, digamos, una lista de nutrientes mínimos. O sea, que también no es que se esté pasando hambre, pero sí están peor alimentadas, ¿no? Estas personas. Y digo que es una especie de oasis o de espejismo, porque todos estaban gastando también los ahorros, los que podían, por supuesto, que no se gastaron durante el tiempo de encierro, o el tiempo en el que muchas personas pues dejaron de moverse con la facilidad
prepandémica. Por lo tanto, bueno, vamos a ver, yo de verdad que admiro ese potencial positivo que se generaliza en el empresariado turístico canario. Creo que hacen unas previsiones ajustadas a la realidad, pero veamos, porque la situación empieza a empeorar. Ellos advierten de que Canarias está como en un limbo dentro ahora mismo de la situación de inestabilidad del mundo, pero todavía no se sabe exactamente lo que va a pasar. Es decir, ahora las cosas apuntan bien, pero dentro de un mes puede ser horrible. Vamos a esperar que no sea así. Por cierto, que los hospitales de Lanzarote, Andrés, y también los centros de salud han colocado una especie de maquinita para que usted pueda mostrar su satisfacción o no por el servicio prestado por la sanidad pública. Sí, yo creo que desde la gerencia del hospital lo que se quiere saber realmente un poco la valoración que hace el usuario y también luego medir en dónde están los problemas, ¿no? En las esperas, en qué secciones y demás, ¿no? Creo que han establecido dos sistemas, ese que también de los aeropuertos, ¿no? El de las caritas, en el que tú en rojo es que tienes un mosqueo tremendo y luego ya acaba en verde. Y luego están las de, no sé si también creo que han aplicado algo de SMS y también puede hacerlo, un tipo de encuesta, que eso a lo mejor se utiliza menos. También hemos ido hoy al hospital, sí. Vamos a ver lo que opina precisamente, en este caso, los responsables del hospital de Lanzarote, o en este caso creo que es una de las personas responsables de la sanidad pública en Lanzarote. El Hospital José Molina Orosa de Arrecife, al igual que los diferentes centros de salud, han complementado sus servicios con una nueva herramienta que servirá para poder conocer el grado de satisfacción de los pacientes que acudan por diferentes motivos a las instalaciones sanitarias. Es un dispositivo táctil, lo que nos permite ver es la satisfacción o la insatisfacción de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, a rehabilitación, a rayos, a salud mental, y en función de las respuestas que obtenemos, tomar una actitud proactiva y mejorar si vemos que las encuestas no son satisfactorias. Existen dos vías para poder dejar constancia de tu experiencia, las propias máquinas en las instalaciones y un formulario vía SMS. El móvil, a las 24 horas de haber tenido la asistencia hospitalaria o en el centro de salud, a tu móvil con un SMS, un enlace para poder dar respuesta a la encuesta. La Gerencia del Hospital Insular considera que se trata de un mecanismo eficaz para poder mejorar en esas áreas que más se demande. Los pacientes, si no lo dejan reflejado en este aparato, van a venir al despacho y se les va a escuchar y siempre de una manera u otra te lo van a dejar reflejado. Si hay algo que les molesta, algo que no les gusta, algo que ellos creen que se debe de corregir, de cambiar, todo eso siempre se intenta corregir o en el despacho de manera más personal o a través del aparato. Las cuestiones principales que se analizarán son el tiempo de espera, el trato recibido y la amabilidad del personal, así como la claridad de las explicaciones y el respeto a la intimidad, entre otros parámetros. Bueno, pues son usadas herramientas de trabajo, creo que son necesarias para un poco controlar y testar en cada momento y casi al minuto cuál es los servicios, la calidad del servicio de la sanidad pública. Sí, yo soy pro participación por parte del usuario a la hora de valorar los servicios públicos, en su justa medida, ¿no? Y entiendo que muchas veces, claro, es una opinión también subjetiva, pero habrá una manera de equilibrar las estadísticas oficiales que maneje, en este caso, el Servicio Canario de Salud o la gerencia del Hospital José Molina Orosa, con el trato individual que reciba cada paciente. Y ya llevan podríamos decir 5 años teniendo una valoración extraordinaria, o sea, de notable para arriba en muchos de los servicios, tanto de atención primaria como especializada en el hospital. De cualquier manera, sí me gustaría decir que todavía sigo viendo una actitud en la atención al cliente y al ciudadano desde la pandemia muy pobre en las administraciones públicas. Es decir, hay un mal servicio en general. Hoy he estado toda una mañana intentando localizar a alguien de un registro de la propiedad en Las Palmas de Gran Canaria y no me han podido coger el teléfono. Digo, no me han podido coger el teléfono intuyendo que estén muy atareados en otras cosas. Pero me refiero a que hay cierta desasistencia. Si llamas a la hora del café, pues probablemente no esté. No, perdona, he llamado desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 2 menos cuarto. ¿La hora del café? Bueno, yo con respecto usted, si ve ese aparatito, no, yo soy, y yo creo que también hay que, hoy como estamos en momentos de reconocimiento, igual que antes reflexionaba sobre las edificaciones que hay en Centroamérica, yo te he de reconocer que soy de los que ni se espera a la encuesta esa que te hacen cuando llamas a alguna empresa telefónica o de suministro de energía, o incluso no soy de los que paran nunca en aparatos de este tipo, porque
¿Será que no me gusta ir mucho a los hospitales y he tenido que ir a lo mejor en demasía? Hombre, que usted no, va que no voy a hacer todos los objetivos que a nadie le gusta el hospital cuando va es porque está obligado. Oye, que hay gente que le gusta los entierros, ir al médico, ¿Ah, sí? velatorio. Hombre, yo conozco gente que sí, ¿eh? Yo no sé qué te pasa. Sí, lo hay. Debe estar hombre, aburrido. a ver, las personas que son hipocondríacas no les gustará, pero están todo el día en el médico, por ejemplo. Y después, con respecto a lo que decía Ursula, yo lo que no entiendo muy bien, cómo la administración pública en algunos lugares todavía siguen teniendo la cita previa. De verdad que no lo entiendo. ¿Cómo se ha, hemos Bueno, pasado? es una manera de organizarse. Sí, será una manera de organizarse, pero hay circunstancias en las que la gente necesita inmediatez a la hora de arreglar un papel. Y yo entiendo que para organizarse de forma general, vale, vas a la cita previa. Pero si tú vas allí en un momento, le dices, mira, es que me corre... En medio de la pandemia, cuando estaban pidiendo incluso certificados para que se pudiera estar exento de pagar la hipoteca durante X tiempo, y al final te daban la cita para después de cuando tú tenías que presentar el certificado, bueno, en ese momento estaba más que justificado. Pero ahora, yo entiendo que haya que organizarse dentro de la administración, pero cuando tú vas allí de forma motivada, primero que ya no te atiende nadie, te atiende un segurita. ¿Dónde están los trabajadores? Están dentro, que yo no digo que no estén, pero no será ya el momento de que empecemos a ser atendidos también por los trabajadores de la administración pública y no por un segurita que no tiene nada que ver, sino que está ofreciendo un servicio. Y que a veces tienen una mala leche los seguritas. Es que no es un funcionario público, es que ¿qué le vas a pedir? Él está allí para mantener el control y poco más. Es un muro de contención. Algunos, De cualquier manera, por el contrario, son muy educados. A ver, yo hablo también desde mi propia experiencia, que utilizo mucho las citas previas, he estado en muchas colas últimamente y te puedo asegurar que de una manera justificada y argumentada, generalmente si tú tienes un caso, como has apuntado, urgente, de inmediatez y necesidad de respuesta pronta por parte de la Administración, te suelen atender. Sí es verdad que es un mecanismo, yo creo, de organización y agilidad, pero en algunos casos se abusa de esto. Y ayer también volví a ver otra queja por parte de los ancianos, de los mayores, que no tienen un control, por ejemplo, de la vía telemática para hacer gestiones, rellenar formularios, descargarse solicitudes, etcétera, el trato vejatorio que están recibiendo por parte de las entidades bancarias, por poner un ejemplo, que es que esto ya es bochornoso. O sea, que como cliente no tengas una mínima atención en ventanilla para este tipo de perfil de personas, es que es lamentable. Pero la punta del iceberg. Es que creen que todos han salido aprendidos. En los bancos sí, por ejemplo, es verdad que se está produciendo eso, que todo ya ha ido, prácticamente están derivando todos los cajeros. Y es verdad que en algunos sí te atienden, alguien te guía, porque no hay que ser mayor para no enterarse, porque yo también soy de los que con las maquinitas no me llevo muy bien. Pero es que la administración pública, yo vuelvo a insistir en la administración pública, a mí no me parece ni medio de recibo que tú vayas al paro y ya no puedes entrar al paro, que tú vayas a la seguridad social y no puedes entrar a la seguridad social, porque somos unos apestados, pues no estamos en las mismas condiciones que la gente que sí está trabajando para nosotros, que estás bien cuando estás con la cita previa y cuando ya te dan la cita ya... No puedes estar dentro, cogido la camellita del COVID, con la regla del COVID y lo han aprovechado. Bueno, pero perdona, sí, también tienen razón ellos, porque en el sentido de que tú necesitas a veces a alguien que te atienda. El otro día tuve un problema con Vinter por una chorrada, cogiéndole el pasaje vía internet a mi madre, se me coló, si es María tal, una S, y siguió todo eso, y al final... A mi padre le daba error, me lo cobró, me lo sacó, pero claro, me planteó un problema, que tiene que presentarse con un certificado de residencia. Claro, su certificado de residencia es en el destino donde iba. Bueno, no dormí esa noche, pero tengo que solucionar esto, tengo que solucionarlo. Pues al día siguiente llamé a Vinter. Y voy a decir la compañía y la verdad, pues mira, me atendió una chica y me solucionó el problema. Hombre, llega a ser una compañía de bajo coste, claro, de origen irlandés, vamos a poner un ejemplo. Es que ahí tendría un problema. Claro. No sé qué hacer. Y hay servicios, como estaba comentando el de esta mañana, que estaba intentando localizar, que son territoriales, pero que tienen su sede en las islas capitalinas, en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, ¿qué hacemos? La única manera de solucionar la cuestión es vía telefónica, vía telemática, con un correo, un email y esperando y cruzando los dedos a que te atiendan, y si no, ¿qué? Entonces, como se hacía antes, que se cogía el banco o se cogía el avión. Y probablemente eso no sea culpa de los trabajadores de la administración, sino órdenes de arriba. Pero
a ustedes les parece hasta medio normal. Por ejemplo, en la Dirección Insular de la Administración General del Estado, ¿Existe? que no sé si existir existe, y hay gente Aunque no haciendo sepamos. cola en la calle. No sepamos De muy bien. verdad, pero a nadie le choca eso, que tú puedes entrar en cualquier comercio del mundo mundial y en tu administración, porque al fin y al cabo, cuando los ayuntamientos están cerrados, siguen siendo las casas del pueblo. Por la Administración General del Estado sigue siendo tu casa. Y a nadie le choca que la gente esté haciendo cola en la calle. Eso es tercermundista, que estamos yendo para atrás. Es muy pequeñita. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque queríamos hablarle también ¿de qué era, Andrés? Ah, de Pedro Sanginés. Pedro Sanginés, De otra cuestión. que precisamente hoy estuvo por aquí en los informativos explicando pues otra de los juicios que se le han abierto, en este caso oral ya, por la que se considera una falsa denuncia que realizó en su día contra los gestores de los centros turísticos. Efectivamente, ¿no? Y trabajadores de los centros Claro, él, bueno, ayer ya sacó un comunicado. La verdad que Pedro Sanginés no sé si ha afrontado una estrategia que él considera. Yo creo que, personalmente, yo creo que él quiere dejar claro porque que no le den por muerto, porque a lo mejor todo esto que le están metiendo en jaleo en un periodo electoral Sí, en el que quieren... él va escapando, pero al final Pero le claro, sale otra trampa. Y todas las cosas. Y le están Justicia en poniendo paz de trampa por España. todos los Claro, sitios. y él ha querido... Y en alguna caerá. Claro, me empezó pues diciendo, para empezar, la denuncia no la puse yo, la puso Astrid. Luego, el juez que archivó la causa, pues no me vio ninguna mala fe ni nada. Entonces, pues lo mismo que decía en el comunicado, lo sintetizó en 2 bloques y la verdad que el hombre, por lo menos él demuestra su verdad, por decirlo de una manera, y la verdad que no debe ser, como él siempre dice, no es plato de buen gusto, porque son tantas veces las que dice, va al jugar, dice, sí, no es plato de buen gusto. Su verdad, pero coincide muchas veces en el relato que conocimos de esa época, Sí, ¿no? sí, Lo sí, que sí, pasó sí. en torno a los Sí, sí, centros sí. turísticos. Yo creo que hay un tema importante, que fue que la denuncia se admitió a trámite y estuvo incluso Más de 4 años. No, y con- instruyéndose por parte de peritos. no solo un magistrado, sino de varios magistrados, porque fue cambiando diferentes, No, porque duró de tanto. diferentes No, y salas, ¿no? Creo informes que- de los directores técnicos de los centros con, Sí, eso con ya es informes periciales. el procedimiento interno, Claro. pero que varios miembros de la judicatura vieran que tenían que seguir adelante con ese procedimiento, y es verdad que el último sí lo mandó a archivar. Hombre, a mí me llama mucho la atención, y después sí es verdad que Pedro Sanginés pues va saliéndole una detrás de otra, y después yo solo me hago un planteamiento y te lo digo, también es porque al protagonista del que voy a nombrar, lo vi antes cuando venía para aquí, para la televisión. Le acaban de abrir juicio oral. José Montelongo dejó de ser alcalde de Recife cuando se le abrió juicio oral. ¿Saben cuánto hace de eso? 8 años. 8 años. Y todavía no ¿Qué se ha hace? celebrado. Pedro, de forma no oficial, queda inhabilitado durante 8 años o lo que dure el momento en el que vaya a ir si tiene que ir Bueno, a juicio ahí oral. tú sabes que ahí también influyó que había una estrategia para Hombre. cargarse a Montelongo. Pero bueno, vamos, antes de que hable Uxoa, vamos a oír a Pedro Sanginés a ver cómo se defiende ante este nuevo juicio oral que se le ha abierto, que vamos a ver cuando se celebra. El expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Pedro Sanginés, ha mostrado sorpresa y estupor ante la apertura de juicio oral contra él por presuntos delitos de falso testimonio y acusación y denuncia falsa en la causa de los centros turísticos. Sanginés matizó, en primer lugar, que no fue él quien realizó la denuncia. Lo que es verdaderamente inaudito es que sea precisamente yo quien vaya a tener juicio oral por falsa denuncia y falso testimonio. En primer lugar, porque no fui yo, y no porque reniegue del contenido de aquella querella, sino Astrid Pérez, quien la interpuso por mandato del Consejo de Administración, como ha quedado acreditado, ni tampoco fui voluntariamente a la Guardia Civil, sino citado por el juez Pámpara 4 en el marco de la Operación Unión, ni tampoco fui al juzgado de guardia a interponer denuncia en fecha desconocida, como dicen tanto la denuncia como los autos de su señoría. Pero, ¿qué opina Sanginés de que también haya sido acusado de falso testimonio? Ya es de traca. En primer lugar, porque el juez no vio temeridad en mis testimonios, sino que son otros los graves testimonios que desmonta, no solamente denunciando los dos números 1 y 2 de las finanzas de los centros turísticos, el aparentemente modus operandi delictivo del consejero Carlos Espino, no solo al contratar a las empresas de un familiar de la denunciante, sino, entre otros, de una empresa de los hermanos Acosta, propietarios de La Voz de Lanzarote y Radio Lanzarote, o del propio Mario Alberto Perdomo, entonces asesor de Carlos Espino,
hoy jefe de prensa de la presidenta Dolores Corujo, que es la verdadera inductora de estas denuncias a través del odio larvado, pues justamente de sus dos jefes, de prensa y de presidencia, o de sus voceros mediáticos, como se hará público si insisten en estos juicios mediáticos paralelos. Pedro Sanginés también manifestaba que esta denuncia atiende a fines exclusivamente políticos, sin ninguna base ni sustento real. Bueno, habrá que esperar. En este caso uno entiende la amargura que puede estar atravesando Ulloa Pedro Sanginés. En este caso hay mucha gente que también cree que Pedro, esto es como un pago por lo que él también en su momento hizo, no tanto en este caso concreto, que él no presentó la denuncia como ha quedado demostrado, pero sí ciertamente creen que la etapa de Pedro Sanginés infligió un daño excesivo a personas importantes y figuras importantes del socialismo en Lanzarote. Bueno, no es el único cargo, ¿no?, de Coalición Canaria que viene a apuntar a cierta judicialización de la vida política con una incidencia negativa por este hecho sobre su persona. En este sentido me estoy refiriendo a Fernando Clavijo, que también está ahora también en el foco judicial, ¿no?, por el caso Reparos, ¿no? Me parece bueno, primero fue el Grúa, después fue el último creo que es este. El Reparo. Suena que es caso Reparos, pero lo mismo lo estoy inventando. Al tema de una discoteca, ¿no? Creo que era algo de eso. Bueno, no sé, es que yo confío en la separación de poderes, pero me parece muy triste y grave que cada vez haya más cargos políticos, incluso públicos, que vengan a determinar que esto no es así. Entonces, o que presuntamente no es así, porque ellos además están viviendo, claro, su propia verdad de manera subjetiva y vivencial, como es el caso del propio Pedro Sanginés. Puntos suspensivos, es que puedo decir, ¿qué más puede añadir a esta lista también de casos judiciales que acaban de empezar? Es que están en el comienzo, ¿no?, de deshacer la madeja. Yo lo que sí creo es que muchos políticos, no digo ahora en este caso, muchos partidos políticos, desde hace tiempo, y no solo aquí en Canarias, sino también en toda España, se está utilizando los juicios paralelos, en este caso de la justicia, para atacar la figura política. Y esto ha entrado en una dinámica que todo el mundo denuncia a todo el mundo. Y ya la gente ciertamente, yo creo que no da mucho valor a las denuncias porque creen que son cuestiones políticas. Ya veremos lo que dice el juez, en este caso lo que dirá no tanto el juez de instrucción, que evidentemente cree que Pedro es culpable y por eso le abre juicio, le abre juicio oral, que es el señor Jerónimo, pero ya veremos luego, porque es verdad que el señor Jerónimo le ha instruido varios casos a Pedro Sanginés. Ya le juzgó, lo mandó a juicio incluso con el tema de la... La ha instruido. Sí, le mandó a juicio con el tema de la desaladora. De la desaladora y pues ahí falló, en otros se los ha archivado, como es el caso de la denuncia de Sosa por amenaza. Bueno, y el otro día también le salió mal cuando pensó que había una bomba en la mochila, ¿no? Al final creo que no había ninguna bomba, ¿no? No, hombre, no creo. Pedro lo que hace son bombas informativas. Por eso. Don Andrés, cerramos. ¿Este tema cree que terminará en algo? No sé, yo lo que sí iba a aportar, hombre, veremos, tendrá que dilucidarse en los tribunales, pero sí es cierto que yo sí cada vez estoy más con la tendencia, hablabas antes del caso Montelongo y demás, de que al final va a tener que ser cuando haya sentencia firme. Es una opinión personal, hay gente que no... Parece como el buenismo, dice, pero Andrés, eso cada vez lo dice más gente, pero algunos lo decíamos desde hace mucho tiempo. Es que si no, los partidos políticos te inutilizan a un cargo, a un buen candidato, lo pueden simplemente matar. No, y que además hay jueces que instruyen un caso porque a lo mejor no lo ven claro y dicen, bueno, que sigan, y luego ya otro juez. Yo una vez le preguntaba a mi padre, que era abogado, digo, papá, debe ser difícil ser juez, ¿no? Porque el juez es como que tiene la responsabilidad de una vida. Y me dice mi padre no tenía muy alta estima de los jueces, decía, ellos no tienen problema, ellos si no, recurre tú. Y es lo que pasa también, que eso puede existir, que haya ese sistema de que, bueno, un juez lo abre y dice, bueno, a ver, igual me puedo equivocar o no. Antiguamente los jueces, Andrés, porque yo tengo más edad que tú, antiguamente a los jueces le costaba más llevar a la gente a juicio oral, ¿eh? Antes le costaba, había que demostrar. Ahora hay una nueva jornada de jueces, sobre todo desde que empezó el amigo, el juez estrella de Madrid, el señor Garzón. A partir de ahí, los jueces se han convertido en muchos de ellos, ¿no? En muy mediáticos, en personas que consideran que
que están cumpliendo excesivamente con el rigor moral de atacar a los políticos que creen que en el fondo creen que hay mucho llegan corrupto. A la política como el señor Marlaska y mira lo que está haciendo. Bueno, pero también es legítimo que los jueces tengan sus propias ambiciones, pero efectivamente se deja de ver al juez de una manera, digamos, inmaculada, efectivamente. Sí, pero sí, como si fuese Dios. No, Dios no, pero alguien que en teoría tendría que estar por encima del bien y del mal. Hoy otra nacionalista, Rosa Dávila, sí ha venido un poco también a apelar al criterio del votante, ¿no? Tiene que ser al final el elector el que vaya a quitarle hierro al asunto o vaya a valorar convenientemente el peso que puede tener estas circunstancias concretas a ciertos posibles candidatos que ni siquiera sabemos si estarán encabezando listas o dentro del equipo de trabajo. Pero a los partidos también les queda pues, hacer ese trabajo de fortalecer su proyecto con hechos consumados, mucho más allá, ¿no?, de esa figura particular, personal o carisma que puedan tener algunos de los que están en lista. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre con este caso de Pedro Sanguinet, que lo cierto es que Coalición Canaria está en un proceso de elección de candidatos. Hoy precisamente vamos a tener en la segunda parte, dentro de unos minutos, a la secretaria general, Midalia Machín, de la que vamos a hablar pues, de todos estos temas y también, en este caso, de su propio partido, Coalición Canaria. Andrés Martínón, te despido. Muchas gracias. Nosotros regresamos en 2 minutos. Bueno, pues está ya la secretaria insular de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, Midalia Machín. Muy buenas tardes y también es consejera del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, Midalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, Midalia, antes de nada, precisamente es que lo estaba comentando aquí con Pedro, y usó el tema de que ayer dábamos la noticia que creíamos que era positiva, en ese sentido de que los centros turísticos, el Consejo de Administración había decidido recuperar las ventas de entrada que hasta ahora venían realizando pues pequeñas agencias de viaje y tour operadores en el tema de entradas individuales, no las de grupo, que sí la siguen llevando la tour operación. ¿Qué te parece a ti como consejera del Cabildo? Bueno, nosotros habíamos insistido también por los tramos horarios, que era una medida que se tendría que tomar. Nuestra sorpresa fue cuando también nos llegaba por distintas vías de que pueden hacer, por ejemplo, los turoperadores ventas en grupos, pero una venta individual. Es decir, si yo quiero ir a comprar a cualquier turoperador, a cualquier agencia, una entrada, no la voy a poder hacer. Entonces es un poco incomprensible. O sea, sé que hoy salió la Federación Turística criticando precisamente esto. La Federación Turística la ha criticado, mañana vamos a hablar, a ver que nos lo aclare, por qué puede afectar al negocio turístico este tipo de medida que ha tomado el Consejo de Administración y Benjamín Perdomo como consejero delegado, que él hablaba de que esto iba a ser mucho mejor para los centros turísticos. Pero Midalia, te hemos llamado para otras cosas. Antes de nada, me gustaría conocer tu opinión al respecto con esta primera conferencia de paz y seguridad sobre el Sáhara que se empezaba hoy, creo que si no me equivoco. Hoy la abrió Bono. Bono en la Sala SICA en Gran Canaria. En este caso ha sido polémica. ¿Por qué? Porque se considera que está auspiciada por el propio gobierno de Marruecos y también por lo que ellos llaman, en este caso el F. Polisario, los lobistas, que son muchos dirigentes del Partido Socialista. Bueno, la posición del Estado español frente al Sáhara siempre ha sido muy contradictoria y bueno, siempre ha sido un tema que la comunidad internacional ha decidido mirar para otro lado. La vinculación que tiene Canarias con el Sáhara es muy fuerte, aparte de que hay una comunidad grande aquí en Canarias y en Lanzarote también, pero lo que también es vinculaciones históricas por el sector pesquero y por todo. Independientemente de eso, la comunidad internacional siempre ha querido mirar para otro lado y no afrontar la situación. Y en el caso de los últimos pasos que dio, en este caso, el gobierno de Sánchez en Madrid, que fue pues, como pues, aceptar todo con Marruecos a cambio de nada. O sea, ¿pero cree que va a servir para algo esta conferencia de paz y seguridad? ¿Puede servir para aportar algún tipo de solución? La cuestión se tiene que resolver y esto es una cuestión de la comunidad internacional y de la ONU, o sea, de que los estados se pongan de acuerdo. ¿Y cuál crees tú que pretenden los organizadores de esta conferencia?
Bueno, entiendo que tienen que imponer un poco su visión de cómo tendría que ser el Sáhara o cuál es la perspectiva que ellos entienden, pero entiendo que son los propios ciudadanos del Sáhara los que tendrán que elegir qué es lo que quieran. Es verdad, Migdal, y ahora a mis compañeros, que hay una comunidad importante de saharaui, muchos de ellos son nacionalizados español, porque no nacionalizados, me estoy equivocando. Muchos de los eran ciudadanos españoles porque era una provincia más del Estado español en su día, hasta el año 1975, creo que si no me equivoco. Hasta la Marcha Verde. Digo que aquí hay muchos saharauis, pero también cada vez hay más marroquíes. Hoy mismo llegaron no sé cuántos en pateras, ¿no? 100 y pico, ¿no? 100 y pico han llegado 3 o 4 o 5. Bueno, la verdad es que van ya, en lo que va de año, más de 100 pateras las que han llegado. Se va a convertir esto en una línea regular. Va a funcionar mejor que las regulares de aquí. Digo, en traer y llevar gente de Marruecos. Pero bueno, lo cierto, ahora ya en serio, Migdalia, es que el tema de la inmigración no mejora, sino al contrario, va peor. Siempre que hablamos de migración me gusta arrancar diciendo que nosotros somos un partido que entendemos que las personas que huyen de un conflicto bélico, de la hambruna, de circunstancias complicadas, lo hacen porque no ven oportunidades en su lugar de origen, y todos en su lugar lo haríamos. Obviamente es una de las rutas más mortíferas del mundo, se lo dicen tanto las ONG o las distintas analistas que ven cómo es la ruta migratoria de Canarias, de África hacia Canarias, pero sí es nuestra obligación la gestión una vez que llegan a Canarias, y ahí hace trizas el gobierno de España y la Unión Europea. Recuerdo que hubo un momento que cuando tuvimos una avalancha en el año 2020, en 2021 bajó, pero ahora mismo miraba los datos hace poco, precisamente porque sabemos que llega septiembre, es el buen tiempo, y habían llegado 9.000 personas en 2022, casi 221 pateras, y todavía queda buen tiempo, que sabemos que hasta noviembre pueden seguir llegando. Y aquí no se ve ninguna solución, simplemente hablan de deportaciones cuando hay países que no quieren recibir a sus ciudadanos de origen, y luego hay otra cuestión, los menores que llegan, que forman parte de la tutela del gobierno de Canarias, y que ahí el gobierno español nunca ha sido muy solidario con nosotros, porque nunca han querido una repartición por el resto de las comunidades autónomas. Yo siempre pongo una comparación, y no es el mismo caso, pero sí es semejante. Cuando pasó lo de Ceuta, cuando el tema de la valla, movilizaron directamente al ejército. No te digo que aquí haya que movilizar al ejército, pero sí aplicar unas políticas que realmente funcionan. Hasta ahora no, y esto es cuestión de diplomacia, de cooperación entre los países, y hasta ahora no se ha hecho. Yo siempre añado a este discurso, que yo creo que tiene mucha lógica lo que estás diciendo. Para mí lo principal ya, dado que no se va a poder resolver el problema, si no se resuelve en origen, no se va a poder resolver el problema de la inmigración con Canarias, es que se dote, por lo menos el gobierno del Estado, dote a Canarias y a islas que son las más afectadas como Lanzarote, de mayores medios, no solo económicos, mayores dotaciones de policía, mayores dotaciones de guardias civiles, porque si no, está no solo ya soportando un problema, sino que está complicando el funcionamiento normal de la sociedad cuando ya estamos escasos en número de policías y en número de guardias civiles. Era curioso ver las respuestas de José Bono, antiguo ministro, sí. y ha sido casi porque todo. ¿Pudiste oír algo? Sí, estuve escuchando las declaraciones que le hacían con respecto, o las preguntas que le hacían con respecto a las acusaciones que hizo tanto Podemos como Nueva Canarias, y se los hacían en calidad de integrantes del gobierno de Canarias y como sostenes, ¿no?, también del partido que gobierna el país. Y decía, bueno, que es que no entendían a Marruecos porque Marruecos se ha abierto mucho. Pues yo es que ya cada vez entiendo menos, porque no entiendo cómo pueden... Este mes solo haber venido 23 pateras con toda la apertura que hay en Marruecos y con todo lo bien que están allí. No sé si será que están viajando. Si, por ejemplo, hacía alusión en Migdalia con respecto a la peligrosidad, que nadie se mete en una patera en las condiciones que se meten, si no es que si no es que allí no hay tanta apertura ni están tan bien, y estoy enseñándome a los marroquíes, porque si hablamos del resto del entorno que viene también, los saharauis, etcétera, etcétera, pues no tiene mucha razón de ser este discurso que hacía Bono. Pero bueno, yo me asumo también a lo que decías tú, los recursos. En los recursos es el Cabildo de Lanzarote, y ahí también podría contestar Migdalia, es el Cabildo el que está prácticamente incorporando ese auxilio que tendría que venir, ese refuerzo que tendría que venir del gobierno central, sobre todo, y el de Canarias en segunda instancia. Es el Cabildo el que está en muchas ocasiones socorriendo a esas responsabilidades que son derivadas de la política migratoria, porque están dejando mucho que desear. ¿Qué está destinando el Cabildo de Lanzarote? ¿Qué recursos está destinando
que no debería por qué, que no tendría por qué, pero sí es verdad que si no hay otro que lo destine, tendrá que ser el Cabildo de Lanzarote. Aparte de lo que está destinando, a mí lo que me sorprende es el silencio. O sea, hay un silencio continuo, porque más podemos hablar de las cifras siempre son frívolas, pero estamos hablando de personas. O sea, de personas que muchas veces no sabemos ni que se ahoga o naufraga la patera y no sabemos absolutamente nada. Ustedes imagínense cuando sus familiares saben que se han embarcado en una patera, después de una travesía, cruzando hasta llegar a Marruecos para poder llegar, de lo que pueden pasar con trata de personas, violaciones sobre todo a las mujeres, o sea, todas las circunstancias que se dan. El PSOE, ante este caso en el Cabildo, siempre hace caso omiso y cuando siempre hemos llevado propuestas no les gusta mucho este debate. Pero igual que el Gobierno de Canarias, adopta una actitud muy sumisa frente a Madrid ante la situación que están. Nos metieron como un mantra que gobernar en Madrid y gobernar el Gobierno de Canarias, el PSOE en el Cabildo de Lanzarote, iba a ser, vamos, la panacea para esta, digamos, que iba a ser un avance tremendo para esta tierra. Y no hemos visto que finalmente siempre se adopta una actitud sumisa a lo que dice Madrid. Madrid no toma en cuenta las circunstancias que tenemos, que son muy complicadas y que estamos afrontando una situación por una cuestión geográfica donde estamos colocados y que simplemente miran para otro lado. O sea, ni la Unión Europea se ha implicado. En este caso, cuando él hablaba del Pedro de los recursos, pues bueno, sabemos que los menores al final son centros que pertenecen al Gobierno de Canarias, muchos se gestionan, hay algunos aquí, otros no, esos pasan parte de la tutela del Gobierno de Canarias. Y luego toda la cuestión que lleva las deportaciones, que a veces se hacen y a veces no. Y luego, un detalle que tú comentabas, Jorge, que el CATE o el campamento esté situado detrás de la Policía Nacional en Puerto Nao no es casualidad, está porque hacen falta efectivo. Y claro, una buena ubicación. Nos han vendido que eso iba a ser algo momentáneo. No sabemos que era momentáneo. Desde mi formación política, Coalición Canaria, lo hemos criticado, pero no porque no fuera una idea para una solución que había que hacer, que dar en ese momento, sino porque sabemos que eso se va a alargar en el tiempo y no son condiciones tampoco. Usoa. Bueno, está tan claro como que el defensor del pueblo ha venido a decir que los campamentos de estas características son sine die para muchos de los inmigrantes que llegan y además da una cifra con respecto a la repatriación que es muy baja, del total de las personas que finalmente acaban en estas islas, solo se deriva a otros países o a sus propios países de origen en un 29%. Sí, o sea que estos datos son, yo creo, los que muchos realmente... no tienen convenio para poder devolverlo. Pero que estos se datos, devuelven más bien a los marroquíes, casi todo. Pero estos datos son los que vienen a describir la realidad de esta circunstancia. Y él viene a apuntar que desde el 2019 se tenía una previsión de 3 centros de acogida con 78 plazas. En el 2020 ya pasamos a 11 centros y 388 plazas. Pero es que hay un plan de Canarias en el que vienen a sentarse en una comisión expertos también en atención a la ayuda humanitaria, que viene a plantear una necesidad de 7.000 plazas permanentemente en Canarias. Usted forma parte de esta comisión, su partido tiene acceso a este diálogo interno, porque a mí, públicamente que no hablen, pues fíjate, también me llama la atención, pero podría justificarlo, teniendo en cuenta que es un asunto con muchas aristas y complicado, ¿no? Pero técnicamente sí, y veo que hay un plan desde el 2019, una especie de estrategia midiendo perfectamente la realidad objetiva en cifras y las capacidades que tenemos de acogida. ¿Qué sabe el Plan Canarias nace como una solución, viene del Ministerio de Interior del Gobierno de España y nace pues como bueno para intentar la avalancha que teníamos en ese momento también dar una salida. Siempre lo dije, utilizar las islas como cárcel no es la solución. ¿Y por qué te digo esto? Porque recuerdo al ministro de Interior que dijo claramente, no, aquí no se va a repatriar a nadie, o sea, no se va a distribuir en el resto, mejor dicho, no se va a distribuir al resto de la península o del Estado español. ¿Y qué hacemos nosotros aquí ante la situación? Fue cuando estaban los campamentos también, en este caso en Gran Canaria, en Tenerife, y ellos hablaban mucho de la repatriación. Me alegra que deje el dato porque es así, o sea, hay países que no quieren recibir a sus nacionales, los mauritanos, Senegal, no los quieren recibir. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Y muchos no, o sea, piden asilo por circunstancias políticas, por lo que sea, y muchos quieren seguir al territorio continental, o sea, que no se quieren quedar en Canarias. Canarias es un puente para poder llegar. El 90% se irían. El 90% se irían. Sí, y muchos tienen familiares, sobre todo en Francia, en Bélgica, o sea, claro, pues bueno. Pero por eso la Unión Europea atosiga al gobierno de España para que no salgan de Canarias y quieren hacer que Canarias sea como una cárcel para mantener aquí a todos los... Exacto, pero que ese porque modelo... Europa lo que quiere es que ese lo que ellos consideran que es un efecto llamada, si se les deja pasar hasta España y de España a Europa, al resto de Europa, pues entonces vendrían más. Yo creo que más no vendrían, están viniendo los que van a venir siempre, ¿no?
Yo no creo en los efectos llamada cuando pasan circunstancias Claro. tan complicadas, porque tú al final lo que quieres es salir. O sea, dejar tus amigos, tu familia, tu tierra y emprender en un sitio y en una patera sin saber si vas a salir vivo o no, vamos, tiene que ser situaciones muy límites. Pero ese modelo que nos quieren hablar, como hablamos del Plan Canarias, ya se ha utilizado en Grecia, en Lampedusa, y no ha funcionado. Simplemente no ha funcionado. Vuelvo a insistir, esto forma parte de mucha diplomacia, de mucha política de vecindad, en este caso con Marruecos, y España últimamente con Marruecos no ha hecho mucha política de vecindad, sino rendirse. Es verdad que el Partido Socialista este tema lo trata como dice Ulloa, con mucha delicadeza, trata de silenciar lo máximo posible, precisamente porque sabe que es un tema que electoralmente no les conviene. Sí, pero aquí hay que hacer esa política con mayúsculas de la que hablaba Migdalia y no politiqueo. Entonces yo ahí sí les puedo justificar, pero luego están estas cifras que apuntan a que efectivamente nosotros estamos siendo un colador y más y a posteriori un lugar de residencia a unas personas a las que no les podemos garantizar su estabilidad, ¿no? O su subsistencia, también porque la ley muchas veces no está convenientemente adaptada a esta casuística que tienen estas personas. Entonces el riesgo de vulneración de derechos es mayor y nos vemos de nuevo en ese galimatías y en ese nudo gordiano del que no sabemos muy bien cómo salir. Me gustaría cambiar de tema radicalmente. Se está hablando mucho también en las redes sociales sobre un tema que también a Coalición Canaria le quema mucho, y es el caso Pedro Sanginés. Otra vez se ve envuelto en otro posible, posible no, por lo menos se ha abierto apertura de juicio oral por una posible denuncia falsa, en este caso contra Carlos Espino y otros en su día cuando dirigían los centros turísticos. Desde Coalición Canaria, ¿cómo ven esta situación de Pedro Sanginés? Bueno, nosotros siempre hemos confiado en nuestro compañero, o sea, hemos sido muy conservadores siempre con los temas judiciales. Obviamente no son circunstancias fáciles para él, y personalmente que estoy en el Cabildo lo comparto con él y como compañero también. O sea, pues sé que no son situaciones, digamos, que sencillas de manejar. Hasta ahora todos los juicios, pues, le han salido bien, o sea, entonces nosotros seguimos confiando en él. Siempre lo ha tenido, el apoyo de la organización, y siempre lo digo, y para Pedro para nosotros sigue siendo un valor político tremendo de esta organización Pero política. cuando hay rumores, y ahora dejo a mis compañeros, de que dentro de la propia organización han dicho, hombre, a Pedro lo queremos mucho, ha hecho mucho por Coalición Canaria, por el proyecto, pero ya ha llegado su hora, que ahora pues corresponde a otras personas liderar el proyecto. Sigue siendo un valor de la organización, siempre lo he dicho siempre en los órganos y lo sigo diciendo. ¿Hay debate? Pues claro que hay debate, siempre lo hay, pero Pedro es una persona que tiene algo que me encantaría que todos los que componemos lo tuvieran, porque hay algunos compañeros o compañeras que no lo tienen. Es una lealtad tremenda a la organización y es una persona que no se le puede discutir todo lo que ha dado a este partido, y sigue mucho que tiene que dar a este partido. O sea, yo jamás lo he puesto en duda, y quien me lo dice y me lo rebate, se lo digo. Bueno, es un valor político de la organización. ¿Pedro? Hombre, yo con respecto a lo que acaba de decir, los que pueden tener la tentación de decir que es el momento de Pedro Sanginés dé un paso a un lado, por lo menos en la última vez que los ciudadanos fueron los que decidieron, le votaron casi mayoritariamente. Y después que Coalición Canaria elija a quien quiera elegir, evidentemente está la famosa terna, ¿no? Migdalia, Osvaldo, Pedro Sanginés, pero con esa argumentación, por lo menos a alguien que puede ser votante o no, pues no me convencen. Después ya cada uno que argumente, porque yo creo que también se están desviando un poco en no decir las fortalezas que tienen, sino las debilidades que tienen. En este caso podría ser Pedro Sanginés o lo que le están intentando fomentar, ¿no? Pero yo, ¿qué quiere que te diga? Yo con respecto a lo de Pedro, es que creo que incluso entramos en el juego de los que quieren, de lo que él acusa, por ejemplo, a algunos medios de comunicación o algunas formaciones de estar fomentando, que es el debate político para inhabilitarlo, ¿no? Pero, Así, con respecto a eso esa no... quizás es la pregunta. ¿Se le trata de inhabilitar a Pedro desde otras formaciones políticas? Yo creo que lo que no se han conseguido políticamente lo intentan hacer judicialmente. Eso es una cosa que está claro, hay muchas cuestiones si uno entra en el detalle, o sea que tú dices, esto no puede ser, pero vamos. También nos ha pasado al grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo, que nos tienen en los juzgados porque un tránsfuga decidió, en este caso, no hay que olvidarlo, que a veces normalizamos situaciones que no deberíamos hacerlo. O sea, que el PSOE hoy en día esté gobernando en el Cabildo de Lanzarote junto con Podemos es porque hay un tránsfuga que lo mantiene. Me dicen, no es un tránsfuga, no, este manual se presentó por Coalición Canaria, abandonó su formación política con la cual consiguió una acta pública
y se fue a grupo de gobierno. Entonces eso es un tránsfuga. Y a día de hoy se sienta al lado de la presidenta. No es vicepresidente, pero se sienta al lado de la vicepresidenta. La secretaria general de Coalición Canaria cree que, y ya termino con el caso de Pedro, a no ser que o Pedro quiera sacar algo más. No, yo no. Puede ser candidato a cualquiera de las instituciones que hay, sobre todo Cabildo, Parlamento, que es donde él dice Supuesto, es que no tengo ninguna duda, es que lo he hablado con él en el partido, en los debates que hemos tenido, no tengo ninguna duda que Pedro sigue siendo un valor político y claro que puede ser perfectamente. ¿Usoa? Sí, con respecto un poco a los candidatos de Coalición Canaria en otros municipios, que son municipios importantes con, bueno, se prevé una pugna también por la posible participación de la ciudadanía en unas elecciones en las que, bueno, pues nos jugamos también de cierta manera la posibilidad de un cambio, ¿no? Que es lo que barruntan las encuestas. Municipios como Yaiza, municipios como Tías, ustedes parece como que tienen siempre a los mismos candidatos, ¿no? O sea, que ahí hay como unas piezas fijas. No estoy diciendo que sean malos o buenos, estoy diciendo que hay, no sé, como demasiada estabilidad, no parece que haya una renovación o un impulso extra, ¿no? Que uno pueda decir, a ver, ¿cuál es la apuesta, ¿no? del partido en estas zonas que, como digo, pues van a tener cierta repercusión y relevancia contable, vamos a definirlo así? Bueno, no siempre hay que cambiar, o sea, hay cosas que si la persona pues está y aporta y sus números siguen siendo buenos, no tenemos por qué cambiarlo. Luego hay otros comités porque el cabeza de lista decide pues, que no quiere seguir, hay otros más seguros, o sea, tenemos de todo un poco. A mí me encanta que estos procesos, que nosotros lo hacemos, soy muy rigurosa con el reglamento, que se cumpla, que se lleve a cabo, y me gusta que haya debate. O sea, lo que no me gusta es el debate en los medios, pero no porque no tenga que generarse, sino que eso a veces contamina nuestro debate interno. Obviamente, cualquier afiliado que cumpla con lo que tiene, con las características, puede presentarse, y eso es un debate democrático. Nosotros no somos un partido que designamos a dedo, oye, tú no, son los afiliados quienes eligen. A veces cuando empieza el debate, ¿quién va a ir aquí? ¿Quién va a ir allá? Sí, todos podemos opinar, pero quien deposita el voto son los afiliados y el Consejo Político Insular es quien ratifica, que son un Consejo Político de 70 y pico personas que tienen que depositar tu voto. De todas maneras, donde suele siempre haber problemas, Pedro, es cuando hay opciones de ganar. Cuando hay opciones de no ser segundo o tercero, pues es más fácil. Bueno, yo voy a preguntarle por un sitio donde tiene opciones de ganar, Coalición Canaria, pero que el alcalde el otro día nos decía aquí que no está muy ilusionado en volver, que es Teguise. Lo digo porque he escuchado algún rumor que a lo mejor, no creo, viendo la actitud no creo, pero ¿habría posibilidad, por los orígenes que tiene Migdalia Machín, de que fuera la candidata a la alcaldía de Teguise? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Y ya más o menos tienen mirado quién puede ser el sustituto si Osvaldo no va a la alcaldía. Bueno, tendría que ser el comité quien lo decida. O sea, obviamente, si lo supiera no lo diría. Por respeto, lo tengo claro. Por respeto siempre a los órganos y siempre soy muy riguroso. Me encantaría que mi información fueran también todos muy respetuosos en ese sentido y la información no se tendría que manejar, pero no, te aseguro que no. Bueno, todo apunta que si no, Osvaldo finalmente decide dar un paso atrás, como parece que tiene decidido, digo, en seguir siendo candidato a la alcaldía de Teguise, que sería ya la cuarta vez, y él considera que ya es... ¿Sí? Que, a ver, tú infórmame de lo que va a pasar en el pueblo, en el municipio. Digo que lo que se está hablando sí, lo dijo en el aquí, municipio... Si es que lo dijo aquí. Sí, no... lo dijo él aquí. Ya, pero que Olivia podría ser la que hoy es, creo que teniente de alcalde de segunda, creo que... Pero que Teguise tiene 3 tenientes de alcalde, que este año se inventó Osvaldo, porque veía... dice, voy a poner 3 tenientes de alcalde rotatorios. Pero lo bueno es que hay distintas opciones. Olivia, Tony Eño y Olivia son los 3 tenientes de alcalde. Pero creo que es la más posicionada inicialmente es Olivia, pero en fin, todavía puede pasar muchas cosas. Bueno, ella misma, ¿no?, ha dicho públicamente, porque lo he leído, no recuerdo dónde, pero que se siente muy preparada e ilusionada para ese cargo. Ahora tiene que ser el comité local de Teguise quien lo elija, día 28. Aunque tiene que ser ratificado después, ¿no?, todos los candidatos. Sí, nosotros, nuestro proceso es que se eligen los comités y luego el Consejo Político Insular, donde están representados todos los comités de la isla, ejercen el voto. Pero bueno, si el comité ha elegido... ¿Se ha dado la circunstancia alguna vez en que un comité local elija a un candidato y después... No, nunca se ha dado. No, porque finalmente el municipio decide si se respeta. Oye, por cierto, una curiosidad, ya que a ti te gusta tanto hablar desde el seno interno de Coalición Canaria, que no salga este tipo de debate, ¿cómo te has sentado que un histórico como Jesús Machín haya sido el primero que ha sacado el debate públicamente?
Pues no muy bien, no me gusta que haga ese tipo de declaraciones, o sea, no ayudan, o sea... Y... Aunque diga que tienes que ser tú la candidata en muchos No sitios, importa. porque yo creo que ya le he escuchado dos Hombre, sitios, por lo Midalia, menos, eso- sobre todo el Cabildo. Pero no importa la vinculación familiar que hay, o sea, si tengo que llamar la atención se lo hago y no me pareció ¿Y se la ha unas llamado? declaraciones adecuadas. Por supuesto que se la ha llamado. Por supuesto, porque a veces no hay que hacer más papistas que el Papa y hay declaraciones que por vinculaciones no puedes hacer, o sea, porque realmente a lo mejor la hace otro compañero, no pasa absolutamente Claro. nada, pero en este caso sí que conlleva. Bueno, yo creo Hombre, que la eso, pregunta es, ¿y le hace caso? eso le honra. ¿Le hace caso? Eso ya es más difícil porque Eso don ya, Jesús, don Bueno, Jesús me solo le encanta. hace caso al pueblo. Sí, a Tinajo, él se debe a Tinajo, o sea, exactamente. Midalia, de todas maneras, sí es verdad que se está hablando mucho de que tú podrías ser una de las alternativas. Es evidente que tú como secretaria general, y ahí más que lo diga tu padre o no lo diga tu padre, es una realidad. Eres secretaria, llevas años en la formación de Coalición Canaria y sin duda eres una apuesta también importante para el proyecto, ¿no? Sí, o sea, yo tengo claro que se hablan de Pero te tres... gustaría, no, la pregunta es porque yo sé que no va a decir, pero te gustaría, si yo me veo preparada, pero vamos a ver, pero porque llevo, como tú has dicho, un bagaje, pero de ahí a que tengamos que decidir en el seno del partido. Yo todavía no tengo decidido. ¿Pero está porque dispuesta a ir de segundo de alguien si el partido lo decide? el partido tendrá que decidir, tú lo has dicho. Pues, otro Pepe Juan. Es que ya lo está saliendo. Ay, Dios, No, el o partido. sea, a veces, el porque no- partido. El claro. partido es un ente abstracto. No, pero el partido No, son pero los- el partido son los órganos, yo no sí, puedo pero los adaptar partidos las después cosas. se no. dirigen, ¿no? Digo yo. Bueno. Jamás diría nada yo. Y Bueno, no, nunca no, lo he y hecho, Osvaldo, jamás lo diría. claro, Tengo un claro. respeto, Ya te hemos preguntado por todo. Y Osvaldo, ya para terminar, ¿cómo lo ves? porque es un Posicionado. valor político tremendo para esta organización. O sea, y que se hablen de distintos perfiles de personas. Mira, en Lanzarote no hay ninguna organización política que se esté hablando de 3 personas para encabezar algo. Eso significa el valor y los cuadros que tenemos dentro de nuestra propia organización. Me refiero a cuadros políticos que obviamente representan a todo un partido y que lo pueden ejercer. A mí me siento muy orgullosa de que digan que puede ir una persona, puede ir la otra o puede ir otra persona. O sea, eso para mí supone un orgullo, se crea mucho debate. Pero vamos, que es más creo que el debate externo empezó demasiado temprano. Tendríamos que haber esperado un poco más o los medios. Pero bueno, así ha sido todo. Y el hecho que Jesús Machín de último se lo ve muy cercano a Dolores Corujo, ¿eso ha sentado bien en el seno de la coalición? Jesús Machín defiende al pueblo de Tinajo y el pueblo de Tinajo significa, pues bueno, tender puentes con unos y con otros. Ya obviamente el PSOE adopta una política con unos y otra política con otros, pero como alcalde tiene que defender a su municipio. Déjame una del Cabildo, que no nos podemos ir, los presupuestos. ¿Qué pasa con los presupuestos? Ah, la Si gran- vamos a terminar el año y no va a haber presupuestos en la corporación. ¿Hay algún problema que no se sepa? ¿Por qué no han sacado los presupuestos? La gran incógnita, preguntamos en el último pleno, porque tienen mayoría, tienen Podemos son 2, los que consiguió 9 son el PSOE y un tránsfuga, entonces bueno, eso les daría para poder sumar. Y no nos han dicho absolutamente nada. A mí me sorprende que siendo un gobierno en mayoría no tengan los presupuestos. Los presupuestos es lo que te va a dirigir la institución, las inversiones. Y a día de hoy lo que ya son modificaciones presupuestarias constantemente, pero el presupuesto no sabemos nada. ¿Usoa? Yo es que me tengo que marchar. Ah, es verdad que se tiene que Mira, marchar. la hora. Perdona, porque Usoa se tiene que ir porque tiene compromiso, Pero en bueno, este caso educativo. Ya lanzo la pregunta, me despido de Venga. todos y por supuesto de Midalia. No sé, un poquito también en este tiempo en el que ustedes no han tenido esa responsabilidad de gobierno, de gestión, ¿en qué han estado ustedes trabajando? ¿Qué han aprendido? ¿Cuál ha sido un poco la reflexión? Porque hay quien apunta que ustedes están desde entonces muy debilitados y que esto, bueno, pues les va a pasar factura incluso más en las próximas elecciones. Bueno, obviamente uno se presenta para gobernar y a mí cuando me dice la gente, no, bueno, es que estamos en la posición, no, yo quiero presentarme, yo quiero gobernar, porque quiero implementar mis políticas. Nuestros resultados fueron muy buenos en el 2019, pero el pacto PSOE-PP, un pacto antinatural, nos dejó fuera. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, nuestra posición es totalmente diferente, fiscalizar, controlar al gobierno, proponer, hemos tendido la mano, no nos han escuchado nunca y sobre todo hemos hecho mucha calle en el sentido de estar pues, mucho con las asociaciones, con los vecinos, con distintas reuniones, porque eso también te lo permite estar en el lugar en el que estás. Ya tenemos que ir terminando, Midalia. Hay un tema que yo creo que ha sido un fracaso rotundo de Coalición Canaria y es el municipio de Aría. Realmente es poco comprensible que la formación que más voto obtuvo, que estuvo a punto de revalidar la mayoría absoluta con Marcia Acuña como candidato, este hombre dejara digamos, Coalición Canaria en Aría, la lista me refiero del grupo de concejales, y ahora gobernó Coalición primero con el PSOE, se presenta una moción de censura al candidato del PSOE por Coalición Canaria con el apoyo de la plataforma municipal de Aría de Pepe Torres,
ustedes cogen la alcaldía, están un año y unos pocos meses, se la dan ahora a la PMH en un acuerdo que ya estaba firmado y ahora resulta que se pelean con la PMH o la PMH se pelean con ustedes. Lo cierto es que yo no sé, pero si yo fuera habitante de Daría, diría que esto ha sido un fracaso de legislatura. Nosotros cumplimos lo que está firmado. Nosotros podemos mirar a los ciudadanos de Daría y decirles, el acuerdo lo hicimos. Hay otros que no. Y creo que las formas son muy importantes en política y nosotros nos enteramos, bueno, a través de los medios, del secretario, eso no son formas de hacer Pero las se siente cosas. engañado por Pepe Torres y por su... es decir, Ellos no han cumplido lo que estaba firmado y no hay excusa para eso. O sea, porque las cosas se pueden hablar, se pueden arreglar. Lo que él no puede dice ser que es se lo comunicaron a la dirección, que no iban a pactar. A mí no me No, lo que iban a comunicaron. pactar, pero dice lo que dice Pepe Torres, que iban a pactar, pero con la condición de que algún miembro de Coalición Canaria no se le iba a dar responsabilidad de gobierno. Pero es que eso no estaba en el acuerdo. Vale. Y el acuerdo está firmado. Y el acuerdo a finales de junio se volvió a firmar de nuevo. Y una semana después ellos decidieron incumplirlo. Gobiernan en minoría, ellos han decidido quedarse en minoría. Nosotros podemos mirar a los ciudadanos de Daría y decir que nosotros hemos cumplido. Mucha gente me cuestiona y nos dice, ¿por qué entregaron la alcaldía? No, porque los acuerdos, si se firman, son para cumplirlo. Aunque pase algo realmente catastrófico que no podamos. Ellos decidieron no pactar y han decidido llevar a un gobierno 3 personas, de las cuales anunciaron que no se iban a liberar ninguno y ya ha habido un problema con la liberación Yo de de la todas maneras, alcaldesa. Midalia, me refería más que cuando usted hace esa operación, que dentro de, en fin, que quedaron ahí mal situados, como eso, como cuando la envite, ¿no? Que queda, no sé si tú juegas al envite, pero cuando una carta queda, un triunfo queda mal colocado, no sirve para nada. Y Coalición Canaria, digo, que a pesar de haber ganado las elecciones, quedó muy mal colocada, ¿no? Es que nosotros, Jorge, nos vino, vamos a ver, todo empezó mal en Daría desde el principio, le voy a decir, porque había un acuerdo preelectoral entre la PMH y el PSOE. Sí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en el pleno de investidura no se ponen de acuerdo, no se votan entre ellos y recae la alcaldía nosotros por ser el partido más votado. A partir de ahí, nosotros teníamos que buscar un pacto, Una sea salida. con el PSOE, sea con la PMH. No hay juego, solo hay 3 partidos. Luego hubo una cuestión insalvable de la cueva, el PSOE se metió porque siempre lo vio como un asunto más político a nivel de isla y no centrado solo en Hería, y luego nosotros no nos quedaba otro remedio sino pactar con la PMH. Ojo, que no era sencillo pactar con Pepe, ¿eh? No, no, por por todas eso las digo. heridas que habían de atrás, pero bueno, yo siempre he sido y una la persona y que la no veo como desconfianza mochila. que había, pero por Hombre, parte de sobre todo ustedes. con ese pacto preelectoral que fue el que les quitó a usted la presidencia del Exacto. Cabildo. Pero por eso voy yo, que si se hace ese sacrificio que hizo Coalición Canaria, entiendo de presentar una moción de censura al PSOE cuando tenían la misma posibilidad de gobernar después, en time sharing, finalizar la legislatura, con el PSOE, si hacen ese gran esfuerzo y esa operación, era Pero para... no fuimos nosotros, Jorge, el PSOE se metió en unas circunstancias con la cueva que podríamos haber llevado de Ya, otra manera y no hicieron. pero bueno, exacto. Entonces llegó un punto en el que, era Pero muy digo complicado para nosotros. que hay una operación, yo creo que detrás estaba para consolidar la unión del nacionalismo y que un poco Pepe Torres y su gente volviera al redil de Coalición Canaria, ya sea de manera directa o indirecta o en una coalición para las elecciones. Si eso no se ha hecho así, para mí, políticamente, al menos desde fuera... Pero no solo ha hecho por coalición, no ha querido la PMH y Pepe Ya, Torres. ya. El resto, nosotros hemos cumplido. O sea, podríamos no haberlo hecho también. Y no quisimos, porque se supone que tú tienes que tener claridad y palabra. Y no sé con qué tipo de formaciones políticas estás acostumbrado a tratar, pero en este caso somos con un partido que gobierna en muchos sitios de nuestra isla y lo que se firma se tiene que cumplir. Bueno, es verdad que a veces en broma dicen la gente que Pepe si no la hace no duerme tranquilo, pero yo creo que... Yo lo que sé que han hecho, dado una vuelta rodeo para para llegar nada. al mismo sitio. Y es que Pepe Torres está muy cabreado. Bueno, Pepe Torres y quien le rodea, ¿eh? Está muy cabreado con Coalición Canaria y a ver a quién va a pedir el voto al Cabildo en este mandato, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos decepcionados, que es peor todavía, porque el cabrón se te pasa, la decepción no. O sea, Midalia, nos tenemos que ir, Bueno, muchas pues, gracias y no sé si se sabe ya la fecha cuando se va a elegir candidato al Cabildo, no se sabe. bueno, nosotros tenemos que convocar al Consejo Político Insular, tienen que pasar también todo el tema de que se elija primero a los candidatos y en función de eso, nosotros esperamos que a mediados de octubre se resuelva también esta duda. Mediados de octubre, si en un mes ya tendremos... Esperemos que se puedan cumplir los plazos como lo hemos establecido, hay que votarlo también en el Consejo Político. Pues Midalia, lo dicho, muchas gracias, mucha suerte. Pedro también, muchas gracias. Ushuaia ya se nos Hasta fue. la próxima semana. Y nosotros, no es una amenaza, pero mañana aquí a la misma hora empieza el Café de Periodistas. Y les recuerdo que mañana es la tertulia especial de los políticos, donde vamos a hablar de los temas de actualidad de la semana. Buenas tardes.